Bueno, quisiera empezar conversando sobre esta situación que, más allá del caso policial, ha mostrado cómo en el Congreso el poder de un partido ha terminado distorsionando la entrega de puestos o distorsionando la selección de buenos cuadros para buenos perfiles. Hoy nos enteramos también de que ha continuado una purga en cargos importantes. Ya sabemos que hace algunas semanas renunció el director general de administración, pero así han ido cayendo otros designados por la mano de Alianza para el Progreso. ¿Cómo ve esta situación? ¿Y puede esto ser una lección que se termine aprendiendo para finalmente mejorar un poco el nivel de quienes ingresan a cargos fuertes con poder en el Congreso? Ojalá que el deseo que tú manifiestas, Santiago, se cumpla y sea realidad, porque todo lo que advertimos por ahora en el discurso público es la degeneración del Estado en manos de quienes no tienen las competencias éticas ni políticas para conducir el país. Estamos en una situación lamentable, no recuerdo haber pasado en nuestra historia por una situación semejante. La vida política se ha convertido en un escenario ya no policial, sino criminalístico, porque las noticias que van saliendo continuamente son de índole criminal. Vemos delitos en todas partes. La señora Vicky Navarro, por ejemplo, denuncia un abuso sexual, y por otro lado vemos que se habla de la presunta red de prostitución en el Congreso, donde se termina premiando a quien habría sido el autor de este tipo de delitos. El escenario ante el que nos encontramos es delicado, porque en principio tenemos casos como el de la señora Alejandra Aramayo Gaona, que responsabiliza al señor Julio Talledo por la irregularidad en la difusión de información que en principio parecía que habría sido reservada como parte de las investigaciones en la Fiscalía. Claro. Y ella misma declina la responsabilidad, no obstante que es la titular de la Oficina de Comunicaciones. Y el señor Julio Talledo, a su juicio, se excedió en las funciones que le correspondía como asesor accesitario de comunicaciones en la presidencia del Congreso, y ella creyó que eso no era correcto porque no impidió que esto se materializara. Entonces ahí hay una corresponsabilidad. La señora Alejandra Aramayo también es responsable porque ella es titular de la Oficina de Comunicaciones. Eso es lo lamentable. Pero además hay otro aspecto que parece importante, porque la posición que ha asumido la señora Alejandra Aramayo es semejante a la que en su momento, también ante la Comisión de Fiscalización, asumió el secretario técnico de la Oficialía Mayor, el señor Víctor Hugo Necio Sub, cuando reconoció ante la comisión que los nombramientos, las designaciones suponían una entrevista con el señor Richard Acuña, quien no es congresista y tampoco es funcionario del Congreso. Entonces ahí hay otro dato importante, porque liga la presencia de poderes extrafácticos. Hay un poder tras el titular, que sería Richard Acuña, el hijo del señor César Acuña. Claro. Entonces tenemos el caso de Alejandra Aramayo, que denuncia la presencia del señor Julio Talledo, asesor de la presidencia, y por otro lado Víctor Hugo Necio Sub, que menciona la presencia del señor Richard Acuña, a diferencia, Santiago, de lo que ocurrió cuando en la misma comisión de fiscalización, cuando se le preguntó al oficial mayor, al señor Giovanni Forno Flores, quién le había indicado que se designe al señor Torres Arabia durante la presidencia del señor Alejandro Soto para que asuma la dirección o la oficina de legal y constitucional. Y el señor Forno señaló que no se acordaba. Bueno, aparentemente son dos actitudes diferentes. Mientras que el señor Forno
blinda a quienes son los autores de estas designaciones. El señor Necio Sub denuncia la presencia del señor Richard Acuña y la señora Alejandra Aramayo reconoce la presencia de este poder fáctico que es el que termina usurpando con el consentimiento de ella las funciones que tiene la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional en el Congreso. Eso es lo que te podría comentar en principio, Santiago. No, ha sido un excelente resumen de los hechos más trascendentes, el caso de Aramayo, también mencionando el caso de Víctor Necio Sub, que incluso mencionó una reunión de bienvenida en casa de Richard Acuña, y esto otro que también nos comenta, me parece, en torno a Giovanni Forno, el oficial mayor, que después apuntó al director general Carlos Páez, ¿no? Y como finalmente dando un nombre y se procedió con sacar al señor Páez. Pero todos estos casos tienen en común que son puestos de poder, son puestos importantes en el Congreso, puestos que controla Alianza para el Progreso. Y allí mi pregunta es, en este caso, ¿los partidos han distorsionado esa idea de la confianza? En estos casos, los partidos están simplemente llamando a cuadros que no tienen el mérito necesario para hacerse cargo de estos puestos importantes, porque ¿cómo nos explicamos entonces que se haya procedido o que haya habido en un primer momento una persona como Torres Arabia que suma denuncias en la Oficina Legal y Constitucional, ¿no? Entonces, me parece que allí la responsabilidad está clara en Alianza para el Progreso, pero quería apelar un poco a su experiencia, ¿no? ¿Ha visto en algún momento de su paso por la administración pública y sobre todo por el Congreso este nivel de entrega de cargos a cualquier funcionario, a cualquier persona? Bueno, mencionas varias cosas, Santiago, pero quisiera, antes de responderte la última pregunta, el principal responsable puede ser Alianza para el Progreso, pero en realidad se trata de una cuestión sistemática, porque además de las responsabilidades que tendría Alianza para el Progreso, sobre todo en el área de la Dirección General de Administración, donde está el señor Páez, también ocurre con la presencia de personal de Fuerza Popular y de Avanza País, que son los grupos parlamentarios, y además de Perú Libre también, ¿no? Claro. Que son los partidos que tienen presencia en la mesa directiva. Son ellos los que están tomando decisiones a partir del llamado cuoteo. Cada uno de los diferentes partidos asume una cuota de responsabilidad sobre la supervisión de algunos órganos y así han ido sumando designaciones. En la Dirección General Parlamentaria, por ejemplo, está el señor Jaime Abensur, que ha sido candidato por Fuerza Popular y durante esta semana ha estado haciendo actividades de proselitismo y de capacitación política en Pucallpa, además instando a la gente a que dé vivas a favor del señor Fujimori a partir de un mensaje que ha salido en Instagram. Así es como me he enterado yo. Eso me parece que tampoco coincide con la ética en el ejercicio de la función pública y que además está prohibido de manera explícita por el Código de Ética en la Función Pública, en razón de lo cual debería iniciarse, estimo yo, un procedimiento administrativo sancionador, porque eso lesiona el comportamiento que le corresponde a un funcionario. Pero como vemos, Santiago, se trata de una cuestión masiva que se está ocurriendo en todo el aparato administrativo del Congreso. Esto podría deberse a que el Estatuto del Servicio Parlamentario quedó suspendido en el año 2018 durante la presidencia del señor Luis Galarreta. Pero así como es cierto que entre el año 1995 y el año 2015, durante 20 años, el Congreso no contó con un estatuto del servicio parlamentario, sí ocurrió una gran diferencia de carácter cultural o personal. ¿Cuál? Que quienes ocupaban los puestos representativos en la mesa directiva y en los demás órganos parlamentarios sabían cuál era su posición y el rol que debe cumplir el servicio parlamentario a partir de las reglas de neutralidad y de imparcialidad. Correcto. Pero a partir de la mesa de la señora Mari Carmen Alba, del señor Alejandro Soto y ahora del señor Salguana, ya se perdió el sentido de los límites y sin ningún tipo de discreción
se aprovecha de la posibilidad que se tiene de designar a las personas, independientemente de que el estatuto del servicio parlamentario haya quedado en suspenso y que no se haga mucho por restablecerlo. Entonces, hay un aspecto normativo, ciertamente, pero más importante es las incompetencias éticas y culturales que demuestran tener los congresistas durante este periodo, porque están zurrándose literalmente en la razón de ser del servicio parlamentario, poniendo a gente que es de confianza, independientemente de los méritos, de la trayectoria o de la experiencia que se requiere para ocupar puestos de alto funcionario en el Congreso de la República. Y no solamente a nivel del oficial mayor, de las direcciones generales, de las jefaturas de departamentos, de oficinas, de áreas, de unidades y hasta de grupos funcionales, sino que además se está designando gente de manera masiva en puestos que el CAP no prevé, con el objetivo fundamental de ir copando todo el Congreso. Y para que la gente se quede callada, adicionalmente a todo esto, Santiago, como todo el mundo conoce, ha habido un incentivo especial que ha consistido en el abono de una importante cantidad de dinero a todo el personal del servicio y de la organización parlamentaria, trabajadores de planta y trabajadores de confianza, que no es nada insignificante. ¿Pero por qué? Porque de lo que se trata aparentemente, y lo subrayo, aparentemente, es de hacer que la gente se quede callada y que aguante todo lo que está pasando, abusando de la capacidad de tolerancia que tiene la gente porque le están dando el dinero para que se quede callada. Estamos hablando de los dos bonos de 20.000 soles, uno pagado en enero del 2024 y otro en enero del 2025. En todo caso, ¿cómo se revierte esta situación, señor Guembes? O sea, podríamos hablar de una iniciativa política para restablecer este estatuto, que entiendo son normas que apuntan a la meritocracia y no tanto al carnet del partido, que me imagino que ponen algunos requisitos mínimos para que la persona entre en el cargo. Hábleme un poco más sobre este estatuto porque me pareció interesante. Creo que es un momento donde se le puede exigir al presidente del Congreso, y creo que está en esta suerte de purga, elegir buenos cuadros, más allá de si son o no del partido que gobierna o de los partidos que comparten poder en la mesa directiva, ¿no? Santiago, mira, yo, a pesar de ser abogado, no creo que las normas tengan propiedades mágicas. No porque tú tengas normas cambia la realidad. La realidad cambia solamente cuando cambian las personas. Y en este caso, si bien es cierto, el estatuto tiene una importante participación en la explicación de estas deficiencias que todos deploramos y de las que nos avergonzamos, existe otro factor mucho más importante. ¿Cuál? Que quienes nos proponen a los candidatos como a los electores son los partidos políticos. Y si los partidos políticos no cambian, no hacen una reingeniería, no hacen un acto de contrición respecto de las estupideces que siguen haciendo, en lugar de capacitar a sus militantes para disminuir la brecha que existe entre los precarios niveles de nuestra ciudadanía, que vota sin tener conciencia de por qué ni por quién vota. Pero los partidos políticos son los que disminuyen esas deficiencias de nuestra ciudadanía cuando nos proponen candidatos que postulan a puestos representativos, que reúnen las condiciones mínimas para la óptima gestión representativa en nuestra democracia. Cuando los partidos no están a la altura de la misión política y constitucional que se les encomienda, obviamente vamos a seguir reproduciendo y empeorando la condición si no nos fijamos en lo que están haciendo hoy los partidos políticos para superar la valla que actualmente tienen, que es no jalar a nadie en sus listas a menos que tenga el dinero para la campaña o que tenga la capacidad de arrastre a través de un nombre que no está asociado ni a la experiencia en materia estatal, no sabe en qué consiste la Constitución. El otro día se mencionaba el caso de una congresista que le preguntaba al señor Ernesto Blume que cómo así había conseguido él ser miembro del Tribunal Constitucional cuando tenía 72 años y el límite es de 70. La propia Constitución señala que
eso no era así. ¿Por qué pasa esto? Porque esa congresista que hacía la pregunta no conocía su constitución, por más ilustre que ella pueda ser en otras áreas. Entonces, lamentablemente, no basta con que tú tengas capacidad de arrastre, no basta con que tú tengas notoriedad, no basta con que tú seas voleibolista, basquetbolista, jugador de polo o cantante de ópera. Necesitas tener mínimo de competencias de acuerdo al perfil del puesto representativo para gestionar adecuadamente nuestra democracia. ¿Y qué nos espera ahora que vamos a tener senadores y diputados y probablemente un mayor número de cargos a llenar en el Parlamento Nacional? Mira, Santiago, tú has expresado una esperanza al inicio de nuestra conversación y yo quisiera aferrarme a esa creencia que tú tienes de esperanza, pero lamentablemente la tendencia nos llevaría a creer que esa esperanza necesita fortalecerse porque los partidos políticos son los responsables de llenar todos los puestos en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el Senado a través de los 24 senadores regionales y de los 36 senadores de Distrito Único Nacional, además de los 130 congresistas que son elegidos por circunscripciones territoriales en sus respectivos departamentos. Entonces, lamentablemente podemos incurrir en una peor situación en la que nos encontramos ahora, porque la bicameralidad tampoco tiene propiedades mágicas. Lo que cambia las cosas es las personas, y en este caso las personas que pertenecen a los partidos políticos. Si no nos fijamos bien en los líderes a los que queremos elegir, que tienen una visión correcta del Perú, si no elegimos bien a esos mismos líderes son los que nos van a seguir depredando la República y causando más malestar que bienestar. Ahora, respecto a lo que será esos cargos importantes en la cabeza de la Cámara de Diputados y en la cabeza de la Cámara de Senadores, ¿cómo va a funcionar? Porque actualmente tenemos una sola Cámara y una presidencia con 3 vicepresidencias. ¿Cómo será en un sistema bicameral? Mira, ahí se ha cometido un error muy grande, que ha sido reformar la Constitución para que este Congreso dicte los reglamentos con los que deben funcionar la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, la realidad, Santiago, es que la Cámara de Diputados tiene su propio reglamento y el Senado tiene su propio reglamento. De la misma forma que ocurrió en el año 1980, probablemente tú todavía no habías nacido, cuando se reinstauró el sistema democrático, ¿con qué reglamento empezaron a funcionar las juntas preparatorias en diputados y en el Senado? ¿Sabes con cuál? Con el reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853, que nunca quedó ni reformado ni derogado. Entonces lo mismo debe ocurrir ahora. Tenemos los reglamentos con los que debe empezar a funcionar las juntas preparatorias y a partir de la instalación de ambas cámaras, cada una de las cámaras debería ocuparse de las reformas que debe hacer en sus reglamentos para adecuarlos a la Constitución de 1993 y a los últimos adelantos, si se quiere, que se han realizado a nivel organizacional en el Congreso unicameral. Eso es todo lo que habría que hacer. Pero lamentablemente ahora parece que quienes quieren hacerse cargo del bicameralismo son los menos indicados porque lamentablemente no son la gente más competente para hacerlo. Y hay que conocer esto, ¿no? Y hay que entrar en ese debate para saber también qué está en juego. Allí le quería preguntar, ¿Senado también tendrá una cabeza, tendrá una mesa directiva? ¿Así se maneja? ¿Cómo se manejan esas instituciones de quien dirige las cámaras? Cuéntame un poco de eso. Mira, en principio lo que se prevé es que cada una de las cámaras tiene su propio presidente y tiene su propia junta directiva. En la Cámara de Diputados se le llama junta directiva, en el Senado se le llama comisión directiva. Y cada una de las cámaras tiene su propia organización. En la Cámara de Diputados tú tienes un presidente, tienes 2 secretarios, tienes un prosecretario bibliotecario, tienes un tesorero y tienes un protesorero. En el Senado ocurre una cosa semejante, no se maneja con los roles de presidente y vicepresidentes. Cada cámara tiene su propia organización, tiene su propio personal. Cuando hay sesiones conjuntas, de acuerdo a lo que señalaba
nuestra Constitución del año 1979, se turnan por sesión la presidencia de las sesiones conjuntas del Congreso. Entonces, lo mismo cabría hacer. Eso ha funcionado siempre. Lamentablemente, quienes trabajamos durante el régimen bicameral cada vez somos menos. Yo mismo estoy jubilado, estoy retirado desde el año 2019, no puedo retornar al Congreso hasta el año 2027 porque me acogí a un programa de retiro voluntario con incentivos donde el contrato señalaba que no puedo retornar en los próximos 10 años. Pero aparte hay funcionarios que todavía tienen experiencia en el régimen bicameral. Por ejemplo, Javier Ángeles Hillman, que ha sido oficial mayor del Congreso unicameral, o Hugo Rovira Zagal ha sido funcionario dentro del Congreso bicameral, dentro del Senado. Entonces, esas son las experiencias a las que habría que recurrir para poder levantar la organización del Congreso bicameral cuando éste se instale en julio del año 2026. Claro. O sea, figuras de un servicio civil, un servicio parlamentario que tengan el suficiente aplomo de experiencia, pero también me imagino algo de aplomo de decirle al político: no te pases, no me pases ese currículum, no quieras que ponga en este cargo a esta persona, no sé, con un dudoso historial o sin el mérito para ocupar un cargo tan importante como administrador o jefe de la oficina de prensa, qué sé yo. Realmente es lo mismo que deberíamos reprocharle al oficial mayor cuando se olvida quién le propuso la designación de Torres Arabia, o a la señora Alejandra Aramayo, que no obstante su protesta, fue la cuenta de su oficina, de la cual ella es titular, claro, la que sacó el Twitter que ahora ella le reprocha al señor Talledo. Lo mismo. Claro, aquí hay una situación de, me parece, peloteo innecesario ante una realidad que usted ha descrito bien y que en otro medio llamó patológica, enfermiza, la realidad de lo que está pasando en el Congreso, incluso comparándola a la realidad que pasa en la sociedad, ¿no? En eso sí el Congreso parece representar a veces todos los males de nuestra sociedad. Hemos estado conversando con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso. Recuerdo que usted también es catedrático de Derecho Parlamentario y abogado. Muchísimas gracias por su tiempo, señor. Muy interesante la conversación. Ojalá podamos tener otro momento así cuando estemos ya encaminados en el retorno de las dos cámaras en el Perú. Se va a necesitar mucho debate y sobre todo conocer esta forma que regresa después de años a la realidad nacional. Gracias, señor Delgado. Espero, Santiago, si me permites, sí, claro, que próximamente podamos revertir la situación psiquiátrica que estamos padeciendo. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, buenas noches.